ayudas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezcan en tu honor tus sacrificios sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques con el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, mi Dios y mi todo. Señor mío, Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias le bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre la ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme la fe y la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Benedicto, a nuestro obispo Donald, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que han congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos
misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor es siempre con ustedes. Debe ser perpetuamente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a esta cena. Señor, no tengo que entras en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme todo mi ser, Señor, mis llagas.
Señor, tú que colmaste las esperanzas del anciano Simeón de no morir antes de ver al Mesías, complete en nosotros la obra de tu gracia por medio de esta comunión, para que sepamos buscar siempre a Cristo en esta vida y podamos llegar a contemplar la eternidad por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Antes de dar la bendición final, quiero nuevamente ver y agradecerles infinitamente su presencia, la participación de ustedes en la Eucaristía. Me da gusto ver cuando vienen tantos en el tiempo y espero que sigan viniendo. Lo nuevo de esta noche es el grupo de música de jóvenes de la Renovación Carismática que les invité y han aceptado. Espero que esta sea la primera de muchas veces que van a estar tratando, especialmente el día domingo, ¿no? Y que durante la semana, si no tienen otra cosa más que hacer aparte de jugar Nintendo o ver la televisión, no sé si alguno de ustedes ve novelas, pero espero que no, pero bueno, entonces en vez de ver la novela, pues se deben arrancar un rato a pasar con nosotros un momento agradable con el Señor y nos ayude a poder alabar al Señor. Por lo tanto, quiero que saludemos a esos jóvenes que están aquí. Y al mismo tiempo, quiero yo mismo decirlo, porque me imagino que ahora quienes van a reportarle a alguien después, el tabernáculo que está acá, está temporalmente en esa capilla del costado